Bueno, bienvenidos un día más a YouTube en el último vídeo del reto de verano, la última acuarelita de este reto, no que vaya a pintar en verano porque vamos a pintar un montón, pero vamos a darle a tope a ese último vídeo que estuvimos viendo del lunes pasado, en el que trabajamos un poco cómo hacer la perspectiva aérea y toda la profundidad con el color, con la saturación del pigmento y todo eso, ¿no? La magia de generar eso. Y no hay mejor paisaje para esto que el que tengo yo ahora mismo enfrente. Estamos en la Fuensanta, en Murcia, y viendo toda la panorámica, cómo se extienden las montañas y la torre de la catedral, y creo que va a quedar muy bonito en este formatito de aquí. Todo lo que vamos a aprender ahora, habéis visto que en los vídeos anteriores hemos hecho monocromo, en el tercero pusimos ya dos colores y aquí podemos utilizar toda la paleta que por fin está completa. Y bueno, vamos a divertirnos un rato con todo esto, pero sabéis que tenéis un vídeo en YouTube que son 3 ejercicios fáciles para mejorar en tu acuarela, en la que trabajamos un poco esto pero con color monocromo, ¿no? Haciendo nuestras montañitas, con lo cual os invito a pasar a echarle un vistazo y luego ya si queréis veniros a este y terminar de verlo. Voy a dejaros las fotos por aquí y vamos a ver cómo encajar. Primero voy a utilizar las manos, aunque sabéis que tenemos el documento que podéis pedir de manera gratuita para haceros vuestro propio encajador, ¿no? Somos así de básicos, pero voy a utilizar aquí las manos por si no podemos hacernos con el encajador. Este es el formato de mi papel y yo creo que le vamos a dar más o menos esta forma. Voy a utilizar la ley de los tercios y vamos a tener la siguiente composición. Cielo, montañas muy al fondo, parte de atrás de la catedral, arbolitos de delante y los árboles en primer plano para generarle profundidad. Vamos a ver cómo hacerlo, pero primero vamos a dibujar tranquilamente y ahora continuamos. Hoy vamos a tener jaleo, pero es la cosa de pintar al aire libre del directo. ¿Qué queréis que os diga? No se puede tener todo siempre. Vamos a encontrar primero los tercios para saber más o menos dónde quiero poner la información y dónde voy a poner a la novia, importante. Mi novia va a estar aquí y ahí voy a poner la Catedral de Murcia, que visto desde aquí y con miopía no le voy a hacer mucho detalle, ¿vale? Va a ser chiquitita, pero va a ser como el punto que va a darle forma a todo. Ahí va a estar la catedral. Ahí estará. A partir de aquí vamos a ir montando todo lo demás. Nada, muy suave porque tampoco quiero meterle mucha información. Las montañas de detrás van a estar aquí, o sea, todo lo que es la parte de atrás. Y unas montañitas aquí. Ahí esas montañitas. Casi las casitas de por aquí delante se las voy a poner muy insinuadas. Aquí. Dos edificios en esta zona. Ahí. Un poquito de marca, tampoco mucho. Uno aquí grandecillo. Y luego arbolitos que llegan pues hasta esta zona, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Aquí vamos a tener un árbol. Y aquí en esta zona otro, que ya me va a cortar aquí este lateral para meterme en la vista hacia ese lado, ¿vale? Tenemos punto focal y todo lo demás insinuado. Dejamos el lápiz a un lado, nos vamos al pincel grande y vamos a dar las primeras manchas. Tengo ahora mismo el cuadro inclinado, ¿vale? Para que quede constancia. Agüita limpia y vamos a comenzar haciendo como vimos en el vídeo, que sabéis, si no lo habéis visto lo tenéis en Instagram hasta el lunes. Y a partir del lunes, si no habéis llegado a verlo a tiempo, sabéis que lo tenéis en Patreon, los cuatro básicos para la pintura al aire libre. En su propia carpetita, la podéis comprar de manera individual o meteros a la suscripción y ya aprovechar y ver absolutamente todo. Vamos con esto. Vamos a empezar primero con azules y conforme nos acercamos para acá se calienta. Comenzamos con azules muy limpios, tipo azul cian. Este es un azul grisáceo, muy pálido, para ponerlo al fondo conforme se acerca a nosotros. Acordaros de lo de la frecuencia de las ondas.
las longitudes de ondas, ¿no? El azul llega más lejos, rojo, tal, ¿vale? Todo eso en el directo lo tenéis. Vamos a comenzar con el azul, conforme se acerca a nosotros lo vamos amoratando, no sé si esa palabra existe, pero ahora sí. Luego va saliendo el verde y luego la parte inicial, que es como la más potente y la más contrastada. Empezamos por el cielo con un azulito muy suave. Vamos a aprovechar que esto está húmedo para irnos al pincel sintético. Mientras estás pintando al natural tienes que aprovechar todas las circunstancias porque no se te va a secar a tu ritmo ni se va a poner como tú quieres. Entonces yo le quito un poquito del borde de agua y voy a aprovechar que está húmedo para hacer las montañas esas que se ven al fondo como muy diluidas. Para ellas voy a utilizar el lavanda, que al final es este azul pero un poquito más morado. Lo voy a utilizar un poco con bastante intensidad de pigmento. Estoy usando el de la marca de PVC porque así este es bastante más, ¿cómo se dice?, clarito que el resto de lavanda, entonces me ayuda a que no sea tan potente, pero le puedo meter bastante intensidad de pigmento. Entonces le voy a meter aquí estas montañitas así del fondo, un poquito, ahí veis cómo se van quedando, simplemente insinuadas, no necesitan mucha. Voy a ir acercando esta aguada, ahora que ya tenemos la montañita hecha. Le voy poniendo el moradito y ahora vamos a hacer una aguada que capte todo, que recoja todo, pero que se vaya como potenciando los verdes y los amarillos conforme se acerca, ¿no? Entonces por esta zona vamos añadiéndole al color que ya hemos hecho un poquito de otro color. A mi lavanda le voy añadiendo, por ejemplo, un poquito de tierra siena o de tierra siena de quinacridona o tierra siena natural, ¿vale? Un poquito de marrón. Vamos avivándolo, pero poquito a poco. Aquí alrededor de la catedral, la cúpula de la catedral la voy a dejar bastante blanquita. ¿Veis cómo vamos ahí haciéndole? Y ahora a la parte que se va viniendo hacia nosotros le voy añadiendo un poquito de verde óxido de cromo. En este caso, en esta zona. Y luego ya en la parte de los laterales ya le haremos como la potencia, ¿vale? Pero veis que tenemos azul, violeta, tierra y un poquito más de verde, ¿vale? Vamos a dejar que se seque esta parte. Vámonos, me voy a ir un poquito al sol y continuamos. El sol es una herramienta maravillosa. Ya lo tenemos seco y esto de aquí ahora mismo en realidad no es el color base, o sea, el color final es el color base, como la luz que va a tener. Las montañas sí las vamos a dejar así perdidas, pero el resto le vamos a ir metiendo chicha, le vamos a ir metiendo gracia. Para eso nos vamos a ir a un pincel que cargue un poquito de agua. En este caso este es sintético pero carga bastante agua, ¿vale? Tenéis, este es el que voy a estar utilizando y voy a ir dándole primero por la parte de atrás, muy clarito, con tonos que se asemejan al que hemos estado poniendo. Me voy al lavanda, pero al lavanda con un pelín, muy poquito, de tierra siena de quinacridona en este caso. Ahí voy haciendo la mancha, le meto bastante agua para esa primera parte, que son las montañitas que hay por la parte de atrás, que quedan bien bonitas. Ahí están. ¿Las veis cómo las vamos poniendo? Más agua para que se pierdan en alguna parte. Necesitamos que tengan magia. Ponerle bastante, no tengáis miedo, o sea, pintar hasta el final, porque al final los árboles... La magia del directo. Los árboles que le vamos metiendo, o sea, el que le vamos a meter en la parte de adelante, van a ser bastante oscuros, con lo cual lo que le pongáis detrás ni se va a ver, ¿vale? O sea, que le vamos metiendo, añadiendo, le dejamos algunos puntitos sin pintar, que eso siempre da gusto, ¿no? Que siempre le da como información, parecen tejaditos de algo y queda bonito. Conforme nos acercamos vamos a que la mezcla sea un poquito más oscura,
Ahí estamos. Nos vamos acercando a la catedral y hasta esta altura de la catedral es bastante... no tiene tanto brillito, ¿vale? La gracia de todo esto va a ser justo cuando pasemos la catedral, que le va a dar ahí un toque potente. Esto se pone aquí, vamos haciendo, tiene mucha inclinación ahora mismo el cuadro. Hasta aquí. Mirad qué bonito va quedando, con esa profundidad. Y ahora que se va acercando a la parte de adelante, veis la profundidad que hemos conseguido, le vamos a ir metiendo ahora un poquito menos de lavanda, más concentración de pigmento y un poco más de tierra siena de quinacridona, que es el color que tiene la ciudad, ¿vale? Si tuviese otro color, tendríamos que meterle otras cosas. Por ejemplo, si fuese una ciudad de rojos o de azules, tendríamos que ir potenciando ese color. En este caso, la ciudad tiene un color bastante tierra, ¿no? Incluida la catedral. Entonces le voy a meter un tonito que conforme se vaya a los laterales se va a hacer un poquito menos saturado, poquito a poco, además pensando en que en los laterales pues ya no tenemos mucha pega, ahí le vamos a ir dejando porque van a estar los árboles, ¿vale? Como si queréis dejar el agujerillo. Ahí tenemos, aquí está la catedral que viene por aquí, le voy haciendo un poquito, ¿veis? Ese marrón que sale por alrededor de la catedral, mirad cómo de repente va cogiendo potencia. Esta va a ser la acuarela, creo yo, que se va a sortear. Vale, conforme nos vamos a los laterales le meto más lavanda porque no quiero que tenga mucha información. ¿Veis? Se hace más oscura, pero le metemos lavanda, le ponemos el punto de atención y de máxima oscuridad ahí, al lado de nuestra catedral, que al final es la novia. Acordaros de lo que hablábamos en los primeros vídeos, es la más importante. No podemos venir a ponerla celosa ni a que se quede ahí tapada o opacada por los invitados y por el resto de cosas que vayan a salir. Los edificios que van a estar aquí, no hace falta, o sea, las manchas tienen que ser aleatorias, no me vale que sean manchas todas todo el rato del mismo tono, del mismo color, o iguales, ¿vale? Ahí vamos, poquito a poquito. Vamos dejando sus huequitos. Aquí está el árbol, con lo cual por esta zona le vamos a dejar que se vea un poco, pero el árbol va a tapar toda esa parte, con lo cual mayoritariamente no tenemos que pintarlo. Este se va a venir para acá y deja esa luz aquí. Y a partir de aquí vamos a ir pintando esto por aquí. Le vamos a poner algunas partes un poco más oscuras con un poco de pardo bandic. E índigo, simplemente para oscurecer. Ahí. Vamos poniéndole algunas oscuridades por aquí para enriquecer la mancha, ¿no? Mirar cómo crece, qué bonita está. Y ahora, conforme vamos para abajo, esa mancha, esa misma mezcla que tenemos y que ya estamos haciendo, lavanda con tierra siena de quinacridona, le vamos añadiendo verdes. ¿Por qué no metemos directamente el verde y ya está? Porque tiene que ser un cambio de color progresivo, no podemos hacerlo de manera brusca, ¿vale? Así que yo me engancho a esta mancha y voy haciéndole el cambio a los verdes del campito que tiene en esta parte, que va a llegar hasta aquí, va a tener también agujeritos. Y aquí podéis, esto ya es un poco al desprecio, los árboles son aleatorios, ¿vale? O sea, manchar. Ahí lo tenemos, vamos poniendo, luego ya le haremos la información respectiva a eso. Le vamos a poner ahora un poquito el verde, un pelín más vivo, ¿vale? Lo vamos avivando poco a poco, no lo metemos colores ya, así, ¡pum! Un poquito más vivo, mirad qué bonito va a quedar. Lo vamos a llevar hasta la parte de acá. ¿Veis cómo vamos consiguiendo profundidad con ello? Hasta ahí. Y ahora vamos a hacer los árboles de la parte de adelante. Como son bien grandes,
voy a utilizar el pincel gordito, ¿vale? De pelo natural. Este es el que voy a estar utilizando para hacer la mezcla, porque necesitamos una mezcla bastante densa. Estos ya tienen, no le vamos a dejar el 100% de intensidad de pigmento, porque no queremos que se quede muy potente para que no opaque a la novia, pero sí que le vamos a hacer bastante oscuridad. Acordaros de lo que vimos en el vídeo, cuanto más lejos, más pastel, más suave, y cuanto más cerca, más oscuro, ¿vale? Vamos a darle primero una capa muy clarita, la cual le he metido un poco de lavanda, un poquito también de marrón, de siena de quinacridona, porque queremos que sea bastante igual. Al final, cuando metes todos los colores, armonizas. Primero le vamos a dar una capa muy brillante de los tonos, así manchando. Y ahora le meteremos el oscuro, porque al final siempre en la acuarela es de claro oscuro, de claro oscuro. Voy a meter un poco de magenta. El magenta queda muy bonito cuando lo mezclas con el verde. Esto viene por aquí. Mirad que le hago así como al desprecio. Ahí lo tenéis, ¿veis? Tenemos puesto el más clarito y ahora vamos a oscurecer la mezcla. Le voy a poner un poquito de pardo Van Dyck, más verde. El pardo Van Dyck sabéis que está hecho también tiene rojo en la composición, con lo cual nos ayuda bastante. Vamos al pardo Van Dyck, bien. Tenemos también colores como la patita genuina, el Bloston genuino, que también le quedan divino a esto. Le voy a meter ahí un poco. Y vamos a ello. En este lado está más en sombra. ¿Veis? En este lado ya es un poquito más claro y se recortan árboles de atrás con los de adelante. Dejamos algunas partes un poquito más luminosas para que tengan luz. Y ahora vamos a hacer en la máxima oscuridad. ¿Y quién más? ¿Se oye ahí? Dice que no tenemos la puerta. ¿Dónde? Vale. ¿Aquí? Ah, genial. Pues ya está. Un poquito. ¿Veis que vamos oscureciendo? El árbol este ya lo pinto aquí en la parte de delante del todo. Simplemente ir poniéndole manchitas. Ahora mientras se seca y no, le voy a poner un poco de agua así salpicada para que se mueva. Ahí, vale. Ahí le vamos. Voy a aprovechar también para salpicar algunos toques de el oscuro de los árboles, que también vienen bien siempre. Divino. ¿Veis? Tenemos todo bastante bien. Les aplico ahí para que se mueva el pigmento. Ahí tenemos. Vamos a dejar que trabaje un poco y mientras pensamos cómo terminar esa parte. Vale, vamos a darle el último detalle. En realidad esto ya es nada, es lo que va a terminar de sacar un poquito la catedral. No nos podemos pasar tampoco porque al final mirar que la catedral, si le ponemos ahora un oscuro demasiado potente, le vamos a sacar de contexto muy fácil.
Así que vamos a estar haciendo una mezcla que no sea tan oscura como el primer plano, porque al final el primer plano es lo que más cerca de nosotros está, lo que más saturación nos da a los ojos, pero sí que tenga algo diferente, ¿no? Entonces ya hemos conseguido que el blanco esté aquí, es imposible no mirar esta zona. Vamos a hacer una mezcla clarita, acorde a los colores de aquí, un poquito más oscura que lo que está aquí, pero no tan oscura como la parte de adelante. Vamos a verlo. Hemos cogido lavanda, tierra siena de quinacridona y le vamos a meter un poquito de magenta, un poquito de pardo Van Dyck para que termine de tener esa oscuridad. El magenta nos da oscuridad, pero no nos lo oscurece tanto, y el pardo Van Dyck le tenemos que meter de manera muy suave. Este color yo creo que va a ser el perfecto. Vamos a meterle los detallitos de las luces que tiene en realidad, que es... Si estoy así achinando los ojos es que ya os digo que no veo. Un poquito en la punta de aquí arriba, esta parte de la cúpula. Lo voy a oscurecer un poco más conforme bajo. Con agüita lo muevo. Y ahora sí, los toques como más oscuritos. Al final pensar que hay cosas que están tan lejos que ni siquiera tú las ves bien. Así que simplemente insinuar un poco. Y ahí que queda. Voy a darle unos salpicones a esto. Voy a ponerle un poquito de este color, pero un poquito más claro a los edificios que puedan haber delante, que les ayude a salir un poquito y tal. Unos toquecitos. Simplemente para homogeneizar todo lo que ya tenemos. Ahí veis cómo ha terminado de salir la ciudad. Como esto ya está seco, le voy a sacar un pelín de cositas retirando pigmento. No, muy poquito, simplemente dulcificar algunos bordes. Hacerle ahí. Esta parte me gusta, aquí me gustaría dulcificarlo un poco, pero mirad que se mueve bastante fácil el pigmento, con lo cual, good. Por aquí igual le voy a dulcificar un pelín. Voy a sacarle algunos brillitos en la zona más verde. Ahí tenemos. Y con esto lo tendríamos. Vamos a quitarle la cinta para ver el resultado. Firmar. Y, oye, la cinta esta parecía que no le iba a dar... No iba a proteger mucho, pero mirad, queda bonito, ¿eh? Voy a... Se me pegó. Vamos a quitar el de arriba. No le tenía yo mucha fe a la cinta, pero ha funcionado, ¿eh? Vamos a ir poquito a poquito, quitando la cinta. Es el momento más satisfactorio. Aquí está.
Ya tenemos el cuadrito, que la estaréis viendo ahora mismo. Habéis visto cómo hemos conseguido profundidad, tenemos cielo, tenemos montañas, tenemos parte de atrás de la catedral, parte de adelante y el primer plano. Es decir, hemos conseguido unos cuantos planos que nos ayudan bastante en este ejercicio. Habéis visto que es muy rápido, muy sencillo, no os tenéis que complicar mucho la vida. Sintetizar y centrar la atención en la novia, que es lo importante. Y me falta firmar. Y con esto, chicos, terminamos el reto de verano, que lo que no quiere decir es que a partir de aquí ya os olvidéis de pintar. Sabéis que aquí en YouTube, en Patreon, incluso en mi Instagram, porque estoy todo el rato haciendo cosas, tenéis para pintar lo que queráis y más, o sea, os podéis morir pintando, que es la temporada de pintar al aire libre y que cuanto más pintéis en el exterior, mejor va a ser para vuestras acuarelas. Es algo que no os puede dar el estudio, es algo que... ¿Qué? Igual. Ah. Es algo que te va a nutrir muchísimo más de lo que te piensas. Es sintetizar, es velocidad, es aprender de las sombras, de las luces, observando, e incluso si podéis salir con otros artistas, mejor. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de YouTube y ya sabéis, si queréis saber algo en específico me tenéis en comentarios. Sígueme y dame like para seguir con todo esto.